Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y hoy estamos con Darío Español. Hoy vamos a hablar acerca del libro Yihad y Reconquista, un libro que nos ha enviado Despertaferro, que por cierto nos viene muy bien porque hemos estado en en las últimas semanas hablando sobre la Reconquista y sobre todo sobre, bueno, pues lo que supuso culturalmente, religiosamente y desde luego en este caso militarmente, como vamos a hablar. Y pues hoy la verdad que tenemos un invitado que aparte de ser recreador histórico como yo, por cierto, de otra época, eso sí, que eso no lo sabía Darío, me lo había guardado para ahora. Y bueno, pues tenemos a un investigador, doctor en historia medieval, bueno, que tiene diversos proyectos en investigación en torno a la historia pública y también en torno a la recreación histórica, un tema que a mí personalmente me apasiona, y pues además está especializado en la caballería de guerra entre el siglo XI y el siglo XV. De hecho, es uno de los temas que saldrán en este Yihad y Reconquista. Ya digo, libro editado por Despertaferro. Y bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, ¿y vosotros qué tal va? Pues mira, aquí, echando el rato, la verdad que hablar de historia, que siempre es una maravilla, y Y hacerlo hablando de lo que además interesa, exacto, de con historia, un... que es lo que interesa. Sí, la verdad que es importante estar en estos espacios y sobre todo pues divulgar. ¿Y qué te voy a contar que no sepas ya si te Muy dedicas a bien, la cuestión de la recreación? muy Hoy bien. la verdad es que veníamos a hablar de este libro bueno, pues que además es muy recurrente, pues hemos hablado muchísimo de la Reconquista en las últimas semanas. Ujú, Y lo hemos hecho además gracias a Despertaferro, que está editando, ujú, eh, bueno, pues unas obras magníficas en este ujú, sentido, obras que además citas ujú. en tu bibliografía y que, bueno, pues que te permite, digamos, tener una visión muy interesante sobre lo que es la Reconquista, en este caso en Aragón, en Navarra y Ujú. en lo que sería la zona de la actual Cataluña y tal. Bueno, lo primero, ¿cómo te surgió la idea de este libro? Porque, digamos, ¿cómo llegas tú a esta Edad Media, sobre todo en esa zona de Aragón y el norte peninsular? Porque al final es verdad que la zona, aunque es cierto que está todo muy estudiado, quizá la más divulgada es la castellana, por ser el reino más grande. Claro, mira, en realidad, bueno, esta obra surge es una parte de mi tesis doctoral. Yo hice mi tesis doctoral, la leí en el año 2020 y la verdad es que me centré fundamentalmente en el fenómeno bélico de los siglos XI y XII, aunque ahora he ampliado en diversos estudios también para el XIII, pues en esta época concreta. Por lo que tú dices realmente, pues porque aunque realmente conocemos pues todo lo que es la historia del poder en la península ibérica durante este periodo, la zona, el cuadrante oriental de la península ibérica, es decir, lo que sería desde el punto de vista geográfico, pues lo que es el Pirineo, el Valle del Ebro, el Levante, todo el litoral levantino, todo el litoral mediterráneo y luego también pues lo que es la submeseta o el sistema ibérico, es decir, todo ese cuadrante oriental de la península ibérica, que es un avispero militar como ningún otro en Europa en ese momento, pues la verdad que muchas veces no se le había prestado la atención suficiente de cara a organizar o armar un relato desde el punto de vista del concepto de reconquista, de expansión feudal. Muchas veces se lo tenía como un elemento accesorio, sin embargo, es decir, como si los raíles unidireccionales del discurso historiográfico se hubieran basado en la parte central y occidental de la península, ¿no? Y la parte oriental, que llegó a albergar hasta más de 12 estados en contienda, en litigio, algo que no sucedió en ninguna otra parte de la península, pues tenía mucho que aportar a este concepto de expansión feudal, ¿no? De reconquista. Ya no solo desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la historia del poder, o sea, es decir, desde el punto de vista operativo, militar, estrictamente hablando, ¿no? Con lo cual me puse a investigar y me di cuenta que sí que había muchas publicaciones ya desde antiguo, sobre todo pues temas de la historia del poder, fundamentalmente, como digo, pero que desde el punto de vista militar era un elemento que se había dejado de lado. Y esto está muy en línea de los estudios militares en España. España tiene, bueno, el sur de Europa en general, tiene un retraimiento notable con respecto a otros lugares de Europa, a otros espacios o ámbitos académicos de Europa en relación a lo que es los estudios militares, ¿no? Esto es una cosa común. No es menor cierto que no ha ayudado mucho nuestro pasado bélico realmente, ¿no? La guerra ha estado velada prácticamente, pues porque España, como todo el mundo sabe, digamos que
nuestra estructura ideológica, política actual procede de un pacto, que es el pacto de la transición, en el que básicamente se trataron de cerrar las heridas sobre una guerra civil que todavía colea, o sea, que es que de alguna manera pues todo eso hace que realmente la guerra no sea muy bien vista en muchos aspectos. En la escuela ha estado prácticamente velada, o sea, ni siquiera educada, es decir, ni siquiera enseñada, sino la quitamos completamente de los currículos para que el niño, pues no, al no tener ningún conocimiento sobre lo que fue la guerra, pues no tendrá ningún pensamiento sobre ella, lo cual es completamente absurdo. O sea, aquellos que no son educados sobre la guerra son los que luego son más violentos, ¿no? O sea, que realmente, es decir, el ejemplo lo tenemos con las artes marciales. Seguramente los más disciplinados y los más reflexivos en torno a la violencia son los que practican artes marciales, ¿no? Con lo cual no se les esconde la violencia. A aquel al que se les esconde la violencia es el que la usa sin ningún tipo de educación. Con que muchas veces eso se sigue manteniendo en los currículos educativos, y te lo digo yo por experiencia, que soy profesor de didáctica de la historia en la Universidad de Zaragoza. Entonces, bueno, pues yo creo que la guerra ha sido un elemento, pues así como otros ámbitos, sobre todo anglosajones, por ejemplo, los campos de batalla están trabajados y estudiados desde hace décadas, ahora estamos empezando nosotros a documentar esos campos de batalla, a identificarlos, a construir un tejido socioeconómico a partir de lo que pasó en ese territorio, a ponerlos en valor, a musealizarlos, etcétera, ¿no? Con lo cual, en este sentido, la guerra todavía ha experimentado un crecimiento, sobre todo pues, con las obras de Paco García Fiz o de Martín Alvira, seguramente, que son los principales exponentes, y me dejo a muchos otros también, pues que a partir de la década de los 90-2000 se empezó a experimentar un crecimiento en cuanto a lo que son los estudios de guerra, ¿no? Pero todavía estamos muy retraídos con respecto a otros ámbitos académicos. Y eso fue un poco lo que me movió a comenzar mi tesis doctoral. Este libro está basado en esa tesis doctoral, pero está ampliado completamente y está estructurado de manera que pueda llegar a todos los lectores. Está contado básicamente todo lo que es el devenir político desde un punto de vista militar y sobre todo, y esto sí que es importante, yo me daba cuenta que cuando leía, cuando me documentaba sobre todo lo publicado sobre temas de guerra, pues llega un momento que todo lo que se ha publicado ad infinitum tiene que ver con el tema de Guerra Santa. Guerra Santa y Reconquista. Llega un punto en que todo es Guerra Santa. Y cuando empiezas a investigar en los documentos, empiezas a analizar las crónicas, empiezas también a utilizar otras disciplinas auxiliares como la arqueología o como incluso la arqueología experiencial, te das cuenta que la Guerra Santa es un elemento más de la guerra, pero no el elemento fundamental, como se ha querido prever. Es decir, los señores feudales o los señores andalusíes hacían la guerra por cuestiones más prosaicas, por controlar unas salinas o por controlar el paso el vado de un río o controlar recursos, que es lo que ha movido al hombre al hacer la guerra desde que el mundo es mundo, ¿no? O sea, que menos yo trato el tema de la guerra desde un punto de vista más pragmático y menos idealizado, ¿sí? Y bueno, este libro viene, digamos, muy en línea con lo que está publicando ahora, que es una de las cosas que más interesantes me ha resultado, Despertaferro, que está publicando esto de debates por la historia, que justo habla de la Reconquista. De hecho, ahora te pediré que te mojes un poquito en la cuestión del concepto, porque en el primer capítulo de tu libro hablas sobre, bueno, el libro que te debo de confesar que no he terminado porque por cuestiones operativas, al final el podcast es complicado grabarlo y semanalmente y tener un poco de vida a la vez, para que lo sepan también los oyentes. Pero en cualquier caso es un libro muy interesante porque creo que reflexiona, como bien has dicho, sobre temas, digamos, más allá de lo que es o sea, la guerra como concepto, pero por supuesto también la guerra como vía de expansión, porque al final hablas mucho has hablado antes de la Guerra Santa, pero efectivamente es solo una justificación. ¿Hasta qué punto? O sea, una de tantas, ¿no? Entonces me gustaría un poco preguntarte, siguiendo con la entrevista, y que te mojaras acerca de si crees que el término de la Reconquista a día de hoy sigue siendo correcto o quizá hay otros que son más interesantes y más, digamos, fructíferos para lo que es la investigación histórica. Bueno, mira, esto es una cosa no, hombre, el libro de David Porrinas, que es el que me estabas comentando, que también ha editado Despertaferro, la verdad es que trabaja, digamos que incluye lo que es las últimas investigaciones o opiniones historiográficas al respecto, ¿no? Yo en mi libro incluyo el prefacio, que podría ser un artículo de investigación, básicamente. Lo que pasa es que lo quise incluir en esta publicación sobre si afecta o si de verdad debemos hablar de reconquista para todo el territorio peninsular. Ya no tanto sobre el término, la corrección del término, que ahora me voy a mojar, por cierto, sino el hecho de que el concepto de reconquista es un concepto historiográfico, por cierto, no existió en su momento,
que se construye fundamentalmente desde un punto de vista que tiene que ver con la expansión feudal en la parte central y occidental de la península. Entonces, podemos hablar de reconquista desde el punto de vista de justificación ideológica o política de la conquista hacia el Islam en el resto de la península. Pues eso es lo que analizo en el libro, ¿no? La verdad que, y con sorpresas, se puede hablar de un concepto mucho más etéreo que de lo que se podría asegurar para el resto de la península. Es decir, no podemos hablar en mismos términos desde el punto de vista de la justificación ideológica para la zona central, es decir, para Galicia, Castilla y León, que para lo que sería Navarra, Cataluña, Aragón y el Levante. O sea, no podemos hablar en los mismos términos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta muchas veces. Cuando se acuñó el término reconquista, se hacía desde unos raíles direccionales prácticamente, digamos, a partir de lo que es la visión castellano-leonesa, ¿no? De la expansión feudal. Esto es lo que quiero comentar, lo que comento en el prefacio, que no deja indiferente a nadie. Pero un poco retomando lo que comentas, hay que tener en cuenta que el 80%, si no más, de los términos que utilizamos los historiadores en la actualidad son neologismos. ¿Qué es un neologismo? Es una palabra acuñada actualmente que no existió, es decir, que no la utilizaron en la propia época que describe. Es que Reconquista no fue utilizado para nada prácticamente, aparece en alguna puntualmente, en realidad, como todo el mundo ha explicado, si habláramos en realidad hablaríamos de restauración, que restauratio sí es el término que suele aparecer desde el punto de vista de la justificación, en el caso de la zona oriental, religiosa sobre todo, ¿no? Pero es que otros términos los utilizamos a diario y tampoco se utilizan. Es decir, la corona castellano-leonesa tampoco se utilizó. La palabra Edad Media incluso aparece al final, en el siglo XV, como cuando empiezan ya los primeros ecos del Renacimiento, hablan de medium aevum, como esa Edad Media, como que ya hay que superar, pero es algo totalmente puntual, o sea, es algo totalmente residual la utilización del concepto de Edad Media. Pues es decir, la gente en la Edad Media no decía estamos en la Edad Media. Es decir, No, claro. con lo cual, y muchos otros, desde, por ejemplo, hechos tan importantes como el compromiso de Caspe, por ejemplo, jamás se le llamó compromiso de Caspe, ni a los diputados que eligieron al nuevo rey de Aragón, que era de la dinastía de los Trastámara, se llamaron compromisarios, como ahora los solemos estudiar, o tantas otras como Concordia de Alcañiz. Son términos que han sido acuñados en la actualidad. Son términos que utilizamos los historiadores para pues una redimensión, podemos decir, de lo que sucedió en ese momento, una mejor manera de articular el conocimiento para poder difundirlo, para poder enseñarlo y para utilizar términos que nos permitan familiarizarnos con el pasado. Es que, en realidad, si nos ponemos más papistas que el Papa, no podríamos prácticamente utilizar ningún término actual porque tendríamos que utilizar incluso en lengua romance pues aquellos términos que ni siquiera se utilizaron en su momento. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de concepto de reconquista, no era algo que estuviera presente completamente en la mentalidad de los señoríos y reinos feudales. Porque muchas veces el concepto que tenían básicamente era algo que habían hecho sus padres, sus abuelos, que ellos habían heredado consuetudinariamente, que no se preguntaban por qué lo hacían, sino porque era fundamental, y segundo, porque la estructura feudal que se había construido desde la segunda mitad del siglo XI no tenía sentido sin la reconquista en la península ibérica. Es decir, los nobles necesitaban más tierras y lo que hacían eran, a partir del feudo y el vasallaje, pues llegar a un pacto feudal con el rey o con el señor natural que tenían para poder prestar su ayuda militar y a cambio recibían esas tierras. ¿Y de quién? De los musulmanes. Es decir, es que era una cosa fundamental que ni siquiera se preguntaban por qué lo hacían, porque lo habían estado haciendo desde tiempos inmemoriales. Y luego hay una cosa que es fundamental, que la gente nos creemos que el concepto de reconquista, de expansión feudal, es una cosa eminentemente cristiana, pero es que la mentalidad de depredación, yo siempre digo que, mira, fue la historiadora israelí Elena Lurie la que dijo una frase que ha sido una especie de axioma para todos los historiadores españoles, ¿no? O sea, durante décadas, que es que ella dijo que la sociedad española de la Edad Media era una sociedad hecha para la guerra. Y yo voy más allá. O sea, yo creo que se quedó corta Elena Lurie. No era una sociedad únicamente hecha para la guerra, era una sociedad hecha para la depredación. Es decir, para la usurpación de la propiedad ajena. Es decir, las sociedades feudales, los reinos peninsulares cristianos, se construyen en contra de lo que es el enemigo musulmán. Es decir, se construyen a sí mismos, es decir, tienen sentido política e ideológicamente con la usurpación de la tierra. Es decir, era un derecho ellos que conquistaran territorio a los musulmanes. El hecho de que la Guerra Santa, a finales del siglo XI sobre todo, venga a tiznarlo todo de esta ideología, no es más que un elemento que se va como digo, a unir a este concepto pues ya en un momento tardío, pero es que desde el siglo XI, desde que cae el califato,
los reinos cristianos están ya tratando de llegar al llano, están tratando de avanzar sin una justificación estrictamente o completamente religiosa, que también, sino por una cuestión de, pues, de ampliación de poder, pues, de ampliación de linaje y de ampliación de política, ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, el concepto de reconquista es transversal. Es decir, estamos hablando de que desde el siglo XI las ideas de apropiarse de la tierra ajena, ojo, del enemigo musulmán, porque raras veces hicieron los cristianos guerra entre sí. Es decir, cuando hablamos, la primera vez que se enfrentan los reinos cristianos entre sí en la zona oriental es ya bien entrado el siglo XII, cuando Castilla y Aragón, que se había unido con Barcelona recientemente, arrinconan al reino de Pamplona, al reino de Navarra de García Ramírez, lo arrinconan y empiezan a pactar o a firmar los tratados como el de Tudilén, como el de Cazorla, entre el rey de Aragón, Alfonso II, y los reyes de Castilla, para repartirse el horizonte. Es decir, que eso lo explico muy bien en el libro, para decir, cuando se conquiste Valencia, esto será para ti, y cuando conquiste Murcia, esto será para ti, etcétera, etcétera. Yo me quedaré con esto, tú con lo otro, y así arrinconamos al rey de Navarra, que, por supuesto, no se va a dejar y nos va a hacer la guerra. Es el primer momento, después de 150 años, en que los cristianos se enfrentan entre sí, pero se enfrentan por, básicamente, una salida para poder llegar, para poder tener derecho a conquistar las tierras al Islam. O sea que, en realidad, el enemigo era el Islam, pero el adversario era el competidor cristiano. Es decir, estamos hablando de que el concepto holístico de expansión feudal es un concepto fundamentado en la expansión hacia el territorio musulmán, que por derecho, los reinos cristianos se creían por derecho de apropiarse de las tierras. Y cuando digo que no solo hay que tener en cuenta que es un concepto cristiano, es que lo que habían estado haciendo los musulmanes siglos atrás había dejado algo en el ADN cristiano. Es decir, cuando Abderramán III decide devolver, es decir, cuando llega y funda el califato de Córdoba, se da cuenta que buena parte de las zonas fronterizas pues siguen estando a la suya. Es decir, ni siquiera respetan la obediencia a los Banu Marwan, a los omeyas. Es muy probable incluso que pudieran estar incluso pensando en que el nuevo califa abasida, que los había depuesto a los omeyas, pudiera ser pues a los que les dedicaran la oración, ¿no? De manera que lo que tiene que hacer es, en su propio territorio, es pacificarlos. Muchas veces se dice pacificar, pero es devolver a la obediencia. Es llegar allí y tomar la ciudad de Zaragoza, es tomar la ciudad de Toledo y decirle, como no te sometas a la califa de Córdoba, pues directamente te voy a destituir o te voy a pasar a cuchillo. Entonces, el concepto de conquistar, el concepto de expandir la fe, de devolver a la obediencia algo que se ha resistido, es un concepto que no hay que ir a buscarlo fuera, no hay que ir a buscarlo a Roma, no hay que ir a buscarlo a las cruzadas. Es que lo estaban practicando los musulmanes 100 años antes, de alguna manera, incluso tomando a los cristianos como aliados para ello, porque cuando Abderramán III conquista Zaragoza, a los tujibíes, pues entre sus tropas hay aliados leoneses, ¿no? Que están combatiendo a favor del Islam para devolver a la obediencia a un señor, en este caso de la Zaratustra islámica. Con lo cual ese concepto de expansión, de reconquista, tiene mucho de musulmán también, ¿no? Por la forma en que ellos se habían desarrollado en las décadas anteriores, ¿no? Con lo cual, el término me parece apropiado, es un término más. Es un término más. Ah, pero ¿cuál es el problema? El problema es que es un término en el que cuando alguien construye la historia de la nación española, que no la historia de España, porque hay que tener en cuenta que los historiadores, cuando nos enfocamos en explicar o investigar lo que sucedió en un territorio, en este caso la península ibérica, hacemos historia de España o historia de la península ibérica, si queremos incluir al actual Portugal, de acuerdo, ¿no? Porque viene que acotar unos límites geográficos de investigación, es una cuestión ¿de acuerdo? Entonces, lo hacemos generalmente a través de los países actuales. Historia de España, perfecto. ¿Por qué? En el territorio que nos encontramos. Si hiciéramos historia de Europa, pues tendríamos que ampliar nuestra visión, ¿no? Pero muchas veces, desde el punto de vista político, se ha querido construir la historia de la nación española. Y la historia de la nación española no es la historia de España, porque la historia de la nación española se construye contra el Islam. La nación española, desde el punto de vista patriótico, se construye contra el Islam. Los grandes mitos fundacionales de la nación española son, pues, Santiago Matamoros, el Cid contra los musulmanes, la conquista de Granada por los reyes católicos, etcétera, etcétera. Es decir, es una construcción que se construye contra el Islam, pero la historia de España estudia al Andaluz y lo estudia como la civilización de mayor luz y de mayor impacto desde todos los puntos de vista civilizatorios que tuvo Europa en la Edad Media. El Andaluz fue la gran civilización de luz. Cuando Londres o París eran villorrios de 15.000 habitantes, Córdoba tenía 300.000 y estaban todo el conocimiento matemático, astrónomos estaba en Córdoba, es decir, era una civilización de luz. Y nosotros historiadores medievalistas tenemos que estudiar también eso.
Entonces, hay que tener en cuenta que el concepto de reconquista se utilizó para construir la historia de la nación española en contra del Islam, ¿no? De manera que está viciado realmente de pues, un interés político en utilizar la historia como un elemento ideológico. Lo estamos viendo ahora en los nacionalismos periféricos. Lamentablemente, muchos nacionalismos periféricos de la Europa de los pueblos, y no hace falta que nos vayamos a ningún sitio, los tenemos aquí nosotros también en España, utilizan la historia, en este caso, de la nación vasca o de la nación catalana, o la nación gallega, pero una cosa es la historia de Cataluña o del territorio que actualmente ocupa la Comunidad Autónoma de Cataluña y otra es la historia de la nación catalana. ¿Me explico? Hay que diferenciar. De manera que el término reconquista está viciado en ese sentido. Pero, ¿qué tenemos que hacer los historiadores que hacemos ciencia y no hacemos política? ¿Tener que eliminar los términos que realmente sientan mal a una parte de la población? Pues es que no tiene mucho sentido. Si es que yo cuando, no lo sé los que nos están oyendo, pero yo cuando escucho la palabra reconquista, lo último que me viene a la mente es cualquier tipo de utilización subjetiva política. Al fin y al cabo es un término que está validado, que seguramente existirán algunos mejores, porque si nos ponemos desde el punto de vista semántico, ¿qué reconquistaron los cristianos? Pues reconquistar es volver a conquistar algo. Pero es que los visigodos, en el caso de que queramos legitimar la vuelta al cristianismo a partir de un pasado visigodo, que eso es lo que hace Alfonso III y que no vale para toda la península, porque no hay ni rastro, como digo, en la zona oriental o muy poco de ese pasado visigodo que se quiera devolver, es decir, esa legitimación no sirve para la zona oriental. Si queremos utilizar, en este caso, la legitimación visigoda para decir que se reconquistó o que se devolvió al cristianismo lo que antes había sido robado, los visigodos no conquistaron nada realmente desde el punto de vista militar. Con lo No, cual, reconquistar es volver a ciertamente no. conquistar. Entonces, no serviría en ese sentido. Pero ¿qué más nos da? Porque es un término aceptado por la comunidad científica y que es válido desde el punto de vista ya no solo de la comunidad académica, es válido desde el punto de vista de la divulgación, de la educación. ¿Qué pasa? Que tiene connotaciones, como yo he escuchado a algún compañero, y no le falta razón, por ejemplo, del nosotros contra ellos. Es decir, nosotros cuando hacemos historia de España, la idea es ver cómo los cristianos pergeñaron una serie de estrategias militares para poder apropiarse de la tierra del Islam y de esa manera construir sus sociedades, abotagar, como suelo decir muchas veces, lo que son los engranajes del feudalismo, pero ¿qué hay de la otra parte, del otro lado de la frontera? Podemos también hacer un relato de cómo vieron los musulmanes, que por cierto tenemos muchísimas fuentes y más ricas todavía que las cristianas, sobre todo las crónicas fundamentalmente. Muchas de ellas todavía siguen sin ser, algunas han sido traducidas, pero siguen sin ser transcritas en el árabe medieval, pues podemos también armar un relato que explique realmente cómo vieron ellos lo que es la expansión de tierra o la pérdida paulatina a partir del siglo XI de esa tal, ¿no? Entonces, De hecho, esto es una de las cosas que hablan en el libro de David Porrinas, que dedica exacto, un exacto. capítulo muy interesante, que ya que le entrevistamos, pues te cuento que es que justo eso es lo que a mí me llamó mucho la atención de ese Claro, libro. claro, Y claro. entonces, bueno, yo la verdad que te agradezco muchísimo que te hayas mojado con esto, porque creo que es un término que, bueno, cada uno tendrá su opinión. Desde luego, de hecho, en el libro de David Porrinas hay unas cuantas recogidas. En el tuyo también, en un primer capítulo o prefacio realmente interesante. Y bueno, pues digamos, para no, digamos, estancarnos aquí y seguir un poco con la entrevista, me gustaría preguntarte un poco, porque claro, tu libro comienza en el siglo XI, momento en Sí. el que se desintegra el califato, momento, digamos, de expansión, porque claro, luego se establecen los primeros reinos de taifas y desde luego unos periodos bastante convulsos, sobre todo también en esa zona de Aragón, de lo que fueron la marca catalana y Navarra. ¿Cómo fue, digamos, esa primera expansión y digamos, qué contingentes estuvieron en esa zona y qué lograron? Claro, mira, tú ten en cuenta que cuando se disuelve el califato, cuando estalla la fitna, lo que cristaliza, como todo el mundo sabe, son los llamados reinos de taifas, ¿no? Mal llamados reinos, analizo en el libro, por cierto, por qué no habría que llamarles reinos desde el punto de vista bajo medieval. Cuando hablamos de un reino, hablamos de un territorio marcado con sus fronteras, ¿no? Hasta aquí yo, hasta aquí tú, hasta aquí mi moneda, hasta aquí la tuya, hasta aquí mis fueros, allá los tuyos. Pero esto es un concepto bajo medieval. En la Alta Edad Media no podemos hablar de reino de Aragón, no aparece el concepto de reino de Aragón. Aparece el rey de los aragoneses. Es decir, el rey de Aragón o de Pamplona dice que es rey en Pamplona, pero también dice, en los escatocolos dice que es rey en Almenar, o rey en Monzón, o rey en Sobrarbe. O sea, que no, el concepto de reino con fronteras definidas, esto es una cuestión ya a partir del siglo, sobre todo, XIV, ¿no? Con lo cual muchas veces lo extrapolamos a esta época y la gente se tira un montón de cosas a la cabeza, ¿no? Riñendo sobre algo que es un presentismo, ¿no?
Bueno, en realidad esos territorios, esos reinos de taifas, son poderes. Poderes que cristalizan en diferentes puntos de la península, que tratan de emular al califato, pero que el califato ha muerto, o sea, no puedes emular algo que ya no existe, principalmente porque el derecho maliquí se basaba desde el punto de vista militar en el botín era la base fundamental de lo que es el sostenimiento de los ejércitos islámicos, de manera que cuando llegan unos reyezuelos que ni siquiera tienen legitimidad, porque aquí quien mandaba eran los ulemas, y dicen, oye, que ahora esta gente, cuidado, es que, en fin, hemos pasado de un califato a gente que ni siquiera está emparentado, por supuesto, con la familia califal, que son primeros ministros, hajib o chambelanes, y que muchos de ellos no tienen legitimidad para estar gobernando y que se están comportando como verdaderos califas, ¿no? De manera que esto es un problema que ellos necesitan solucionar desde el principio. Lo que necesitan solucionar fundamentalmente es la crisis de legitimidad que tienen estos poderes taifa. Entonces, la única manera de poder blindarse y de poder mantenerse en el poder es orientarse hacia una protofeudalización, es decir, rodearse de familias y agentes, tanto políticos o militares, que estén familiarizados desde el punto de vista protofeudal con los gobernantes para de alguna manera cubrirse las espaldas, ¿no? Porque la legitimidad fue el problema fundamental de estos poderes taifa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que el califato era rico porque dominaba la base fundamental de la riqueza, la moneda de oro que venía del Sudán y prácticamente tenía poder sobre todas las tribus del norte de África, del actual Magreb, de manera que entraba el oro directamente por el estrecho de una manera continuada durante el califato. Claro, cuando aparecen estos reinos de taifas, pues estas líneas de suministro y podemos decir, estas vías comerciales se quedan interrumpidas, porque lo que antes pasaba por una taifa, pues ahora no pasa por la misma y tienen que buscar nuevas formas de financiación, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de los poderes taifa, pues estamos hablando de territorios que pues estaban desestructurados entre sí y lo que querían eran conquistarse unos a otros, que eran riquísimos, por cierto, riquísimos. Imagínate, la taifa de Toledo, la taifa de Zaragoza era amplísima, tenía acceso a infinidad de recursos, algo que no tenían los territorios del norte. Los territorios del norte peninsular, sobre todo los de la zona oriental, que eran distintos a los de la zona occidental, porque los de la zona occidental habían podido apropiarse del Valle del Duero ya desde muy temprano. Y aunque es una tierra no tan fértil ni tan rica como son la del Tajo, la del Ebro, la de Guadalquivir, sí que los territorios, esos reinos protofeudales iniciales, sobre todo a partir de Asturias y León, sí que pudieron medrar pues sobre campos o territorios mucho más amplios donde es más fácil crear una economía en la que tú puedas sostener pues, a unas élites, etcétera, ¿no? De manera que en el otro lado no tenemos lo mismo, tenemos unos territorios que están prácticamente vinculados a lo que es el Prepirineo, que es completamente agreste. Esto no lo tienen los franceses. Claro, tú vas al Pirineo, que están las cumbres más altas de la península ibérica, y lo que tienes allí, está, prácticamente toda la zona central está lleno de 3000. Tú lo que tienes allí es hacia lo que es la península ibérica, lo que son las sierras prepirenaicas. Son 80 kilómetros de sierras, hasta que llegas propiamente al Valle del Ebro. Tú cuando vas a Francia, cruzas el Pirineo, prácticamente el Pirineo dura unos 35 kilómetros y luego tienes una llanura inmensa hasta París, de 800 kilómetros. No tienen sierras prepirenaicas. Francia es un país muy llano, ¿no? El principal problema de los señores feudales de la marca hispánica o de la zona de Aragón, Pamplona, era superar ese prepirineo para alcanzar las tierras irrigadas, las tierras regadas de los musulmanes, ya en la ciudad de Huesca y Zaragoza, que habían hecho una serie de mejoras hidrológicas tremendas, ¿no? Con lo cual esto era una cosa que ellos ansiaban. Y de modo que los señores taifa no les prestaron atención. ¿Para qué? ¿Para qué voy a prestar atención a unos valles en las que la densidad demográfica era muy baja, en la que la capacidad militar era muy baja en comparación con estos poderes islámicos y que de alguna manera pues, habían estado siempre ahí y nunca había sido una amenaza, ¿no? Y esto fue el principal error, porque vemos a los reyes de Taifa de Zaragoza más preocupados por hacerse con las taifas vecinas, sobre todo con Valencia, que es la gran guinda. Valencia es la joya de la corona de la península durante toda esa segunda mitad del siglo XI. Analizo en mi libro por qué todos los señores feudales e islámicos querían conquistar Valencia, y no me refiero solo al Cid, sino todos, absolutamente, Valencia, estaban obsesionados completamente. Las guerras civianas, donde se ve involucrado toda la península, son guerras para conquistar Valencia. Nunca nos hemos preguntado por qué. ¿Qué tenía Valencia que no tenía el resto? Pues lo que tenía Valencia básicamente era que entraba todo el oro. El Cid sabía que haciéndose con el auro Valencia sin engaño, que es como dicen las fuentes latinas, es decir, el oro de Valencia sin engaño, que se llama, que es el oro más puro,
pues podías hacerte perfectamente con toda la circulación monetaria de la península, ¿no? Por eso todos estaban interesados, hasta el rey de Sevilla, por hacerse con todos, absolutamente, por hacerse con Valencia, ¿no? De manera que estaban más preocupados por hacerse con las taifas de alrededor, por hacer la guerra al rey taifa de Toledo o al rey taifa de Valencia, que por preocuparse por unos valles prepirenaicos o hipirenaicos deficientemente poblados y que nunca habían dado problemas. Este fue el gran problema. Porque cuando están los reyes de Aragón y los reyes de Pamplona mordisqueándole la frontera, llegando ya prácticamente a los principales afluentes del Ebro, muy cerca de la capital, está todavía, por ejemplo, Ahmad al-Muqtadir o sus hijos están preocupados todavía por Valencia, es decir, mirando y poniendo sus tropas al servicio del Cid ya muy abajo en la zona del Maestrazgo, pensando en el litoral. Pero vamos a ver, digo, pero es que realmente que el problema lo tienes arriba, realmente, ¿no? Con lo cual esto es una falta de estrategia tremenda que vemos en las fuentes, ¿no? Con lo cual estas reinos de taifas digamos que su propia debilidad es lo que hace que medren y empiecen a crecer los principados feudales del norte de la península. Digamos que, como has comentado antes, lo que es este siglo XI y los posteriores, debido a la desintegración de los taifas, la llegada de los almohades, almorávides, digamos, va a marcar pues un periodo realmente turbulento en lo que a lo militar se refiere. Me gustaría preguntarte, digamos, cómo se articulan estos avances y específico un poco, y es que, como bien saben, y ya lo hemos comentado alguna vez aquí en el podcast, en la Baja Edad Media hay, por ejemplo, agentes como, pues eso, órdenes militares, ejércitos privados, ejércitos al servicio de los reyes, nobles, y digamos hay diversos agentes que, bueno, pues que van a ir, pues como bien has dicho, picoteando, ¿no? Hacia Muy abajo bien. y, digamos, avanzando poco a poco en esa reconquista de lo que son los antiguos territorios de taifas. Me gustaría preguntarte un poco qué diferencias hay con la zona más occidental y sobre todo, pues eso, cómo se articulan militarmente esos avances. Mira, sobre todo para que los que nos estén oyendo y viendo tengan en cuenta la base fundamental, estos avances, estas cuestiones estratégicas o geoestratégicas se fundamentan en dos elementos que son ajenas a la guerra, pero que son fundamentales. La guerra toma sentido a partir de estos dos elementos. El primero es la propia organización política del Islam, es decir, cómo se organizaba territorialmente. El Islam se organizaba territorialmente a partir de lo que serían unos territorios que estaban gobernados por un hisn, por un castillo, que a su vez todos los núcleos de alrededor, que eran pequeños castillos, muchos de ellos, o almunias o alquerías, eran tributarios de digamos, población principal protegida por un castillo, ¿vale? Se organizaba, todo el territorio se organizaba así, y todos estos hins, todos estos territorios, ¿vale? Pues de alguna manera los husun, que eran en plural, pues debían, digamos, lealtad tributaria a lo que sería la cabeza del linaje que gobernaba, ¿no? En este caso, pues el Toledo, Zaragoza, Valencia, etc., ¿no? Así se organizaba estructural, política y económicamente el territorio. Con lo cual, cuando yo quiero conquistar un territorio enemigo, tengo que ver cómo están organizados para poder de esa manera pactar y organizar la guerra que le voy a hacer. No tiene sentido conquistar zonas donde no vive nadie o conquistar aldeas cuando en realidad conquistando lo que es el castillo principal, el territorio principal, yo puedo desconectar a todo un territorio mucho más amplio, ¿no? Con lo cual eso ya marca la forma de organizar la guerra. Y el segundo elemento son las propias características feudales, porque los franceses dicen que en España no hubo feudalismo, claro, en realidad, según muchos de ellos, dicen que no hubo feudalismo más que en su propio territorio francés de la Edad Media, el territorio galo, pero el feudalismo tiene muchas formas de materializarse. Las características fundamentales del feudalismo navarro-aragonés era la cabeza, digamos, era el rey, que era el dueño de todo el territorio y luego repartía los feudos en forma de honores o tenencias que, digamos, que hacía a los señores feudales, a los nobles, como unos tenentes que administraban los feudos del rey en su nombre y recibían una parte, la mitad de la renta, ¿no? Esto no sucedía igual en Cataluña, los señores eran completamente independientes y autónomos. No es hasta Ramón Berenguer III cuando al final consigue volverlos a todos a la obediencia y decir yo soy el señor supremo de estos territorios y ninguno me es independiente. Este es el gran problema que tienen los condados catalanes, ¿no? Con respecto a ese avance. Cuando todo el mundo va a una, cuando el rey es el que marca las directrices y políticas de conquista, el resto de nobles es fácil llegar a un acuerdo con ellos para avanzar, como le sucedió a los castellano-leoneses o a los navarro-aragoneses, ¿no? Bueno, entonces el segundo elemento, como digo, son esas estructuras feudales. ¿Cómo funcionaban? El rey necesitaba de la nobleza. Nosotros, por ejemplo, hemos detectado en algunas investigaciones que entró en el año 1120, en el primer cuarto del siglo XII,
un rey, como era el más poderoso de la península ibérica, Alfonso I el Batallador, pues tenía 110 señores nobles que tenían, es decir, que estaban a su alrededor, no permanentemente, sino que de alguna manera le debían lealtad al rey. ¿Qué quiere decir deberle lealtad? En el momento que el rey le cede feudos para que los gestione la nobleza, los nobles estaban obligados a servir 3 meses militarmente al rey. De esta manera el rey organizaba la reconquista desde febrero hasta octubre. Cuando alguien ya había servido sus 3 meses, echaba mano de los otros nobles. De esa manera, es decir, era un gestor, era un gran gestor militar, ¿no? De modo que esta obligación feudal que tenían los nobles, que estaba totalmente, esto estaba completamente regulado, ¿no? En el foro de los nobles. Pues esta obligación feudal era fundamentalmente lo que estructuraba la guerra. ¿Cómo? ¿De qué manera? El rey necesitaba de febrero a noviembre, que era cuando hacía la guerra, sobre todo en los periodos estivales, un ejército permanente que permitiera pues organizar todas las campañas que tenía pendiente o que quería hacer en esa temporada. De modo que tenía que echar mano primero a los principales nobles, que eran un puñado, unos 9, 8 o 9, que eran los que más tenencias tenían. Nosotros tenemos detectados 9 grandes linajes, que son los que tienen entre 5 y 9 tenencias. Una tenencia es un feudo, que generalmente es un territorio, un castillo muy grande y varios castillos a su alrededor, una pequeña comarca, podemos decir, ¿vale? Que administraban. Pues estos grandes señores administraban entre 5 y 9 tenencias. Luego hay una masa ingente de unos 70 señores que tienen pues entre 1 y 3 tenencias, son lo que se llaman los señores, son como la media nobleza, ¿no? Y luego estaban la caballería, que era la más numerosa, que muchas veces tenía un territorio muy pequeño y que estaban infeudados a esos señores medios, que a su vez estaban infeudados en los grandes señores. Y ahí se conformaba la que es la pirámide feudal, ¿no? Entonces el rey, en base a esos vasallajes, a esas, pues eso, en fin, a esas ligazones, podemos decir, feudales, el rey convocaba a las huestes y organizaba la guerra que iban a hacer a lo largo de toda la temporada. Claro, en esas huestes también estaba el otro elemento fundamental, que era la peonía, que la mayoría de las veces era semiprofesional. Era una peonía sacada de la frontera, que araba con la espada, pero que eran padres de familia. Esto era un gran problema. Es ahora en este momento cuando los señores feudales, los reyes y los condes empiezan a darse cuenta que es mejor que los plebeyos paguen impuestos para exonerarse de las obligaciones feudales que tener que ir a hacer las obligaciones feudales físicamente, porque con ese dinero ellos dejan de venir a la guerra, que estaban mal armados, mal entrenados porque no eran profesionales, y los reyes podían contratar mercenarios que sabían manejar máquinas de asedio o ballestas que no sabía un padre de familia, ¿no? De manera que este es el momento cuando empieza a irrumpir el mercenariado. Y para poder controlar el territorio recién conquistado, el problema que tenían los reyes y los condes es que primero al principio necesitaban de los nobles para poder controlar un territorio recién conquistado, en el que muchos musulmanes se habían ido y, claro, necesitaban mano de obra para poder trabajar y sostener a esas guarniciones militares de los nobles, de manera que había que repoblar. Cuando hablamos de reconquista hablamos también de repoblación. Necesitamos traer gente a los cuales les exoneramos de muchos impuestos y les perdonamos incluso delitos para que vengan a poblar un territorio infausto como es la frontera. Y de esa manera trabajan para sostener a la guarnición militar con un noble o dos que están allí. ¿Cuál problema era este? Pues que veían que cuanto más avanzaban contra el Islam, más poderosos hacia los nobles, porque al final eran tierras que los nobles iban acumulando, y este era el gran problema. De manera que en torno a mediados del siglo XII los reyes y condes empiezan a sacar un rédito fundamental para evitar que la nobleza se haga más poderosa, y no lo van a evitar porque en el siglo XIII es el gran siglo de la nobleza en el que se revela, como todos sabemos, pero van a tratar de utilizar un rédito que son las órdenes militares. Las órdenes militares es la excusa perfecta para que pueblen la frontera. ¿Por qué? Pues porque su idiosincrasia es controlar tierras del Islam recién conquistadas. No hay miedo de que se hagan poderosas, todo lo contrario, cuanto más dependen directamente del rey y del papa, no están de la mano de los obispos, en fin, no son levantiscos como puede ser la nobleza, y es un elemento fácil, barato, profesional y que genera menos problemas que las propias tropas de la nobleza. Con lo cual echa mano, tiene una coartada para poder ceder todos los territorios de frontera poco a poco a las órdenes militares, de manera que el problema de esa nobleza, que se hace una nobleza latifundista muy poderosa porque no hace más que recibir feudos y feudos y feudos y feudos a medida que va avanzando, pues ese problema de esa nobleza tan poderosa que le va a estallar en la cara a Jaime I y a otros reyes en el siglo XIII, pues se trataba de paliar evitando que adquirieran más feudos de esa reconquista y dándoselo a los órdenes militares. Esta es la clave fundamental que muchos reyes se dan cuenta, ¿no?, en este momento. También en otro de los capítulos, uno de los últimos, has hablado sobre logística e inteligencia militar. A mí este tema, bueno, lógicamente este es un libro
que está centrado en cuestiones militares y la Ujú. inteligencia militar siempre ha existido. Y donde hay un ejército, por supuesto, a su alrededor hay logística. Pero me gustaría que nos explicaras un poquito en qué consistió, digamos, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, pues las técnicas o Ujú. digamos lo más importante en torno a esta logística y también, por supuesto, lo interesante en torno a pues eso, a la logística. Pues mira, es fundamental. En el libro trato un tema que ha sido muy poco tratado por la historiografía, ha sido tratado, pero no se le ha dado la importancia que requiere. Y es el concepto que tenía el hombre medieval sobre la dominación del espacio, del territorio. Es decir, los mapas no existían en la Edad Media. De hecho, la introducción lo empiezo con eso. Muchas veces cuando vemos las series de televisión y las películas de una serie de generales medievales sobre un mapa diciendo por dónde van a atacar, cómo se van a mover, esto es presentismo, esto no existía. Es decir, los mapas como tal eran mapas mundae a partir del siglo XIII y eran una cuestión más decorativa que funcional. Los mapas solventes, de topográficos, de ordenación territorial, militares, hasta que el ser humano no pone un pie en un avión y se levanta del suelo y puede verlo desde arriba, los mapas eran todos hechos a pie de... Es decir, en la Edad Moderna eran hechos a pie de campo y no tenían una fiabilidad ninguna para poder utilizarse desde el punto de vista militar. Es decir, el hombre medieval no organizaba la guerra a través del pensamiento topográfico actual. Esto lo tenemos que tener clarísimo. ¿Cómo se hace la guerra cuando no tienes un mapa para poder manejar lo que es la geoestrategia, que es la parte fundamental? Bueno, pues con un pensamiento odológico que se llama. Y lo tenemos en los escritores y los autores, en los geógrafos andalusíes, en la que para llegar a Zaragoza a Córdoba son tantas etapas. No te explican por dónde pasas, qué campos hay, cuántos kilómetros. No existía el concepto de kilómetro. Existe el tiempo que te va a costar de llegar de un sitio a otro. Punto. Entonces, como un gran mapa del metro de Madrid o del metro de Barcelona, donde las paradas se suceden una detrás de otra, pero que si volviéramos al mapa real de la ciudad no se corresponderían. Geográficamente no tiene sentido un mapa de líneas de metro, ¿no? Pues lo mismo, así pensaba el ser humano. Todo lo que no podía ver y recorrer le daba igual. Es decir, las grandes montañas, las grandes llanuras donde no había nada, los grandes bosques impenetrables, no los quiero para nada, para ir a coger cosas y remedios naturales de los lugareños. Pero eso no formaba parte del reino, porque eso se llamaba el yermo, el eremo, eso no lo puedo controlar. En todo caso, si pasa un camino lo controlaré, pero si no me da igual, yo voy a donde vive la gente. Entonces, digamos que el concepto de espacio se articulaba a través de una red sináptica en la que se interconectaban las aldeas y los castillos. Todo lo demás no importaba, ¿vale? Porque no había nada que sacar a no ser que se roturara para meter tierras. Pero entonces ya se antropizaba y entonces ya formaba parte de lo que se podía ver y recorrer. No sé si me explico. Con este concepto es muy distinto al que tenemos en la actualidad. Entonces, hacer la guerra así era muy complicado, ¿no? Muy complicado o muy distinto a cómo actualmente se hace la guerra. Entonces, en mi libro trabajo sobre todo el tema del recorrido de los ríos, de cómo se utilizaron la navegabilidad de los ríos para llevar hombres, para llevar caballos, para llevar alimentos. Luego, de cómo el control del territorio a partir de las atalayas, que eso es una parte fundamental, está hecho en torno a los ríos, que era la parte fundamental donde se desplazaban las personas y se desplazaban, en este caso, los efectivos militares. De cómo el control visual que se podía hacer en cientos de kilómetros en solo 15 minutos es algo tremendo. Por ejemplo, cuando se dan los fueros del Castellar, del castillo, para conquistar Saracusta, el fuero dice claramente que la atalaya que se levanta en el castillo del Castellar, que está al lado del río Ebro, dice Vidente Valdellasa, Vidente Luna, traduzco, es decir, se ve desde Valdejasa, que es el castillo de Castejón de Valdejasa, que está a 25 kilómetros, y a su vez se ve desde el castillo de Luna, que está ya en las 5 villas, es decir, ya cerca de la frontera con Navarra, a 31 kilómetros en línea recta. De manera que estamos hablando de que si atacaban el castillo del Castellar los andalusíes, pues directamente prendiendo fuego a las almenaras, en unos minutos estaba viendo el humo negro desde Valdejasa y en unos minutos después estaba viendo de Luna y podía dar un aviso de que estaban atacando el castillo en 15 minutos, donde medio territorio estaba ya avisado de ello, ¿no? Y la respuesta podía ser incluso prácticamente en unas horas. Con lo cual, este control visual del territorio, que es parte de la logística, es apasionante de cómo los documentos lo dan a entender y es lo que analizo en el libro. Y con respecto a la inteligencia, es también es una parte muy escondida, pero sobre todo cuando vas a la documentación árabe, a las crónicas, te das cuenta que era algo que estaba permanentemente en el orden del día. Había una parte, en las unidades militares de los cristianos, aparece el nombre de troter, que sería como trotador, ¿no? Estos troters o troteros eran personas que estaban todo el día con el caballo de aquí para allá, llevando mensajes, dando información, observando los caminos, pasaban seguramente temporadas inmiscuidos en las grandes ciudades para ver qué es lo que pasaba, para ver qué se contaban en las tabernas, en los mentideros, etcétera, etcétera. No hay nada que no se supiera. Cuando un gran ejército se estaba organizando, por ejemplo, por parte de los almorávides,
que tardaban un mes y pico, 2 meses en organizar un ejército con el que hacer la guerra y ascender al norte para recobrar alguna ciudad perdida o lo que sea, pues todo esto, quien lo informaba a los reyes para que organizaran su desarrollo militar de esa temporada, atendiendo a que los almorávides estaban organizando una respuesta, toda esta información le venía a los reyes porque tenía gente infiltrada en las ciudades, mozárabes, muchos de ellos fundamentalmente, que se reunían cada cierto tiempo y mandaban mensajes. Todo esto era realmente, era cotidiano, era fundamental. De hecho, hay, creo que es Ibn Hayyan, me parece que es no recuerdo si es Ibn Hayyan ahora, en fin, ya me saldrá, que relata un pasaje en el que uno de los espías del rey Taifa de Sevilla, no es Ibn Hayyan, no recuerdo ahora, pero me saldrá, pues relata como, en fin, un poco en un tono un poco más legendario, como uno de los espías es cazado, ¿no?, en directo, que se hace pasar por otra persona, con lo cual lo que se toma como algo legendario nos da a entender que realmente el concepto de espía estaba muy insertado en la sociedad cristiana y andalusí de la época, ¿no? Con lo cual todo eso también lo analizo y cómo muchas de las derrotas, ¿no?, en batallas tienen que ver con una información mal dada, con un buen juego de lo que es esta estrategia relacionada con la inteligencia, que, como digo, era un elemento fundamental a la hora de hacer la guerra. La verdad es que sí, y de hecho creo que esto es algo que, bueno, se ha puesto de relieve en algunos, y me estoy acordando de Crusader Kings, que no sé si conoces el juego, pero que se ha Sí. puesto de relieve el tema de la inteligencia últimamente en este tipo de elementos de divulgación, pero sí que es cierto que para el gran público, y por eso me parece que esta entrevista tiene mucho valor, estos dos Ujú. temas, la cuestión de la logística y la cuestión de lo que es la divulgación, pues, o sea, la inteligencia, perdón, Sí. pues lo que te digo, se han puesto muy de valor y os las has puesto muy en valor y me parece muy interesante. Ujú. Bueno, debido a que no tenemos mucho tiempo y que nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, me gustaría, pues eso, darte las gracias. La verdad es que, sobre todo, por darnos una visión diferente sobre, pues, una cuestión, la Reconquista, que es, pues, Ujú. desde luego un tema que hemos tratado, otro punto de vista más, también por hacerlo específicamente en territorios pues como pues eso, Aragón y Cataluña. Ujú. Y la verdad es que, oye, darte las gracias por estar aquí. Me Bueno, gustaría recomendar el libro. las gracias te las doy a ti y sobre todo también si hay gente que quiere ampliar un poco más, aparte de Yihad y Reconquista, que esto lo hemos editado recientemente con Despertaferro, tenemos también una edición que va a hacer los amantes, para los amantes de la historia militar. Perfecto, este es Armamento y Caballería, este analizo toda la tipología de armamento de los siglos XI a XIII. No hay una obra igual en España, hacía falta una obra como tal, lo ha editado la Ediciones Largástula, que es la editorial de la Asociación Ibérica de Historia Militar de la que formo parte. Y luego también para los amantes de la recreación histórica hemos editado pues 2 libros, 2 coordinaciones en la que varios investigadores analizamos qué es eso de la recreación histórica, si se parece a la arqueología experimental, qué es y qué no es la recreación histórica, y con estudios y análisis, pues que la verdad que a todos aquellos que nos gusta la divulgación creo que es uno de los libros de cabecera, ¿no? Tanto Recreación histórica y didáctica del patrimonio, con la editorial TREA, como Recreación histórica e historia pública, también con la editorial TREA, para todos aquellos que quieran saber un poco más, y Recreación militar para poder entender cómo se hacía la guerra, que también nos sirve mucho en este sentido. Así que, bueno, pues muchas gracias y un saludo a todos los que nos estén viendo, los que nos hayan oído y nos hayan visto. Pues muchísimas gracias a ti, Darío, por estar aquí. Dejaremos el link en la descripción para que podáis adquirirlo en la editorial Despertaferro. Y bueno, pues esperamos tenerte pronto por aquí, que Cuando ya quieras, sabes que cuando esta quieras. es tu casa. Pues, Muchísimas gracias y nos vemos. muchas gracias, un saludo cordial. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.